Recordando entonces el procedimiento en el segundo paso que teníamos para definir la matriz de rigidez, tenemos que debemos encontrar cuál es la función de desplazamiento. Entonces recordemos, esa función de desplazamiento está en términos de los nodos que tenemos y de los desplazamientos que puede tener cada uno de los nodos. Esencialmente habíamos definido una función lineal u en términos de unos coeficientes, un primer coeficiente a1 y un coeficiente a2 que acompaña la variable x. Esos coeficientes recordemos que deben ser igual en cantidad del número de los grados de libertad. Y en nuestro caso, los grados de libertad son solamente dos, uno para cada nodo, y es la posibilidad de cada nodo de desplazarse bien sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo de las x. En forma matricial definíamos la variable o la función como el vector 1 y x que multiplica al vector a1, a2, que serían nuestros coeficientes. Entonces recordemos que esa función lo que esencialmente nos está diciendo es, o nos está mostrando cómo se desplazan cada uno de los nodos. Y no es el caso sencillo, donde tenemos el resorte anclado a la pared, donde uno de los nodos está fijo, sino que es un caso generalizado. Teniendo eso, habíamos definido que en los extremos el sistema, ¿cierto? Si tomamos estas funciones, vamos a encontrar entonces los valores de los coeficientes en términos de los desplazamientos de cada uno de los nodos. Y llegábamos a una expresión en la cual, separando cada uno de esos desplazamientos, aparecían unas funciones de forma. Esas funciones de forma, dijimos que si las evaluamos en los extremos, esencialmente van a valer 1 o 0. Y aquí, y hasta aquí habíamos llegado. En ese caso, si observamos, por ejemplo, y evaluamos la función n1 en la posición 0, en x igual a 0, recordando que la función es 1 menos x sobre l, entonces x en este caso va a valer 0, la función va a valer 1. En caso contrario, si esa misma función n1 la evaluáramos en el otro extremo, cuando x es igual a l, vamos a tener que 1 menos l sobre l nos va a dar 0. Entonces la misma función evaluada en un extremo vale 1 y evaluada en el otro extremo vale 2. Igualmente sucederá con la función n2. n2 evaluado en x igual a 0, como la función n2 es x sobre l, esto será igual a 0 sobre l, entonces va a valer 0. Y si la evaluamos en el otro extremo, n2 evaluado en x igual a l, tendremos igual a l sobre l, o sea que vale 1. En términos generales, podemos decir que si sumáramos n1 más n2 en cualquier posición, la suma siempre nos va a dar 1. Entonces esto aplica a cualquier punto del elemento. Ahora bien, ya ese sería como nuestro segundo paso. El tercer paso de esa determinación de la matriz, el paso 3 consiste en definir cuáles son las relaciones entre la deformación y el desplazamiento y las relaciones entre esfuerzo y deformación. Entonces, sabemos que sobre el resorte actúan unas fuerzas que pueden ser unas fuerzas T, y esas fuerzas van a generar elongaciones. Las fuerzas aplicadas en el resorte, que ya habíamos dicho deben estar orientadas en la misma dirección del resorte, van a generar deformaciones. Unas deformaciones que podemos llamar delta.
deformaciones del resorte. En un término o en un caso generalizado podemos decir, si nosotros tenemos acá el resorte con sus nodos 1 y 2 en su longitud natural, midiendo L desde un extremo hasta el otro, entonces, gracias al efecto de las fuerzas aplicadas, este nodo puede llegar y desplazarse hasta aquí. El resorte puede quedar elongado y tener allí, por ejemplo, un desplazamiento U1 y un desplazamiento U2. La deformación del resorte en la dirección o del nodo 1, observen que es negativa. Miren que ese resorte o ese nodo se desplazó hacia la izquierda, es el sentido negativo de nuestro eje X, y nuestro eje X venía orientado como en esta dirección. Entonces, por lo tanto, lo que estamos logrando es un desplazamiento negativo. Si nosotros queremos conocer el valor de delta, tenemos que sumar el valor de cada una de esas deformaciones. Y teniendo en cuenta que U1 es negativo, entonces delta lo vamos a definir como la deformación U en la posición L menos la deformación U en la posición 0. Y ese menos es debido exactamente a que el desplazamiento de ese nodo es hacia la izquierda. Entonces eso no es otra cosa que la suma de U2 menos U1. Para el caso del elemento resorte, sabemos que los resortes se comportan de acuerdo a la ley de Hooke. Entonces podemos expresar la magnitud de la fuerza T aplicada en el extremo del resorte como un valor K, que sería nuestra constante del resorte, multiplicado por la deformación delta. Y sabiendo que esa deformación delta es U2 menos U1, simplemente reemplazamos ese parámetro U2 menos U1. En este caso ya tenemos las relaciones entre el esfuerzo entre la deformación y el desplazamiento. El cuarto paso consiste propiamente en obtener la matriz de rigidez. Sabemos que en un resorte, ya lo hemos mencionado, las fuerzas en los extremos pues deben ser iguales y de signo opuesto. En nuestro resorte las fuerzas en cada uno de los nodos las habíamos expresado como F1x, la fuerza que actúa en el nodo 1, y esa valía menos T, y la fuerza sobre el nodo 2, F2x, la podemos expresar como T. De allí sabemos que T entonces es menos F1x, y esto no es otra cosa que K por la diferencia de los desplazamientos de cada uno de los nodos. Pero al mismo tiempo, la fuerza T también la podemos expresar como F2x, y ella va a ser entonces K por U2 menos U1. Si consideramos esos signos que acabamos de poner allí y ponemos ahora los valores de las fuerzas F1x y F2x con los signos positivos, F1x se nos va a convertir en K multiplicado U1 menos U2, y F2x será K multiplicado U2 menos U1. O en otras palabras, si volvemos esto de forma matricial, entonces en forma matricial, miren que tenemos un vector F1x, F2x, que es el producto entre una matriz y esa matriz, o los componentes vectoriales de esa matriz. Acá vamos a tener U1 como el desplazamiento del nodo 1 y U2 como el desplazamiento del nodo 2.
Observen que los coeficientes ahora van a ser simplemente k para U1 y menos k para U2. Y en la segunda fila vamos a tener menos k y k. Esto que acabamos de obtener es a lo que vamos a llamar matriz de matriz de rigidez. Del elemento resorte. Nos podemos dar cuenta que esa matriz tiene unas características. Esencialmente es una matriz que es cuadrada. En este caso es una matriz de 2 por 2, porque solamente tenemos dos nodos. Pero además de que es cuadrada, es una matriz que es simétrica, ¿sí? Las componentes, en este caso la componente 1, 2 y la componente 2, 1 son exactamente iguales. Ahora, a partir de esta matriz de rigidez que acabamos de encontrar, como por lo general una estructura va a tener más de un elemento, entonces uno o el interés es encontrar una matriz de rigidez de una estructura completa. Entonces para esto lo que vamos a hacer es observar o tratar de generar una matriz de rigidez de un ensamble de resortes. Aquí vamos a suponer que los resortes están conectados en serie, pero entonces eso lo vamos a ver en el próximo video.